Relatos de Sopó. América es una tierra mágica poblada por diversas comunidades y tribus antes de la llegada de los europeos. Los viajes iniciados por Colón llevarían a un grupo de españoles a embarcar cerca de la actual ciudad de Santa Marta. En 1536, Jiménez de Quesada desembarcó en la ciudad de Santa Marta, donde rápidamente se organizó para pedir la aprobación de hacer una expedición al interior del territorio subiendo por el río Magdalena. La expedición le causaría la muerte a muchos de los hombres, dejándolo con solo 150 compañeros, que esperanzados por la gloria dejaron el río, subieron la montaña del Opón, hasta llegar a una rica sabana donde habitan los muiscas. Gonzalo Jiménez de Quesada poco a poco fue colonizando el territorio muisca. Hasta controlarlo, en 1538 fundó la ciudad de Bogotá y nombró la sabana como el nuevo reino de Granada. Escucharemos 4 entrevistas que nos ayudarán a construir parte de nuestro pasado. Viajaremos al pueblo de la Sabana, Sopó, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital Bogotá, para conversar con el geólogo Sergio Sarmiento, quien nos explicará cómo se formó la tierra donde habitaran nuestros antepasados y por qué tiene sal. La razón de que haya sal en la sabana se remonta a lo que les hablé acerca de la inundación que hubo en la era Cretácica. Pues el mar estuvo aproximadamente unos 50 millones de años cubriendo lo que es la superficie de Colombia, y luego se retira y deja todos estos depósitos de sal que podemos encontrar en Nemocón y en Zipaquirá. La Pangea se está separando y adicionalmente, como les decía, pues todo este sistema de cordilleras o este sistema andino pues está en constante compresión y en constante levantamiento. Entonces vamos a tener muchos cambios en cuestión de geografía. Mirando nuestra geografía sobre la cordillera de los Andes, vemos valles y montañas como recuerdo de los cambios geológicos que hemos sufrido desde hace millones de años. La tierra que habitaron nuestros antepasados geográficamente es la misma tierra que habitamos nosotros. Escucharemos al arqueólogo Elkin Rodríguez, quien nos hablará de cómo los hombres comenzaron a vivir en la sabana de Bogotá, hasta transformarse en la misteriosa cultura muisca. Nombrar aquí al doctor Gonzalo Correal. Él ha encontrado estudios que podrían estar cercanos a los 14.000 o 15.000 años antes del presente, ¿sí? Las primeras ocupaciones que se han reportado. Pues muy cercano a Sopó tenemos el área donde actualmente funciona la planta de tratamiento de Quibito. Los primeros pobladores que ingresaron a la sabana de Bogotá se les denominó como cazadores-recolectores. Entonces empiezan a volverse más sedentarios, es cuando aparece la agricultura. Y de mano de la agricultura aparece algo fundamental que llamamos la cerámica. Zipaquirá era un punto de referencia muy importante para los muiscas. La razón, porque allí se encontraban las minas de sal. Entonces, allí se fabricaba cerámica única y exclusivamente para almacenar y transportar sal. Para los muiscas, la cerámica tenía una importancia enorme. Bueno, lo ha sido para todas las sociedades de América, pero para los muiscas esto era enorme porque pues en ellos, en la cerámica, representaban, por ejemplo, a los grandes señores o grandes caciques. De alguna manera los veían reflejados en su propia cerámica. Cuando empiezan a estudiarse, lo único que tenemos como elemento que nos habla de ese pasado es la cerámica. Y también los artefactos que ellos utilizaban como herramientas. Eso es lo único que queda, porque ellos no quedaron documentos escritos porque eran lenguas que no tenían escritura. En el año 2013 se estaba construyendo la vía perimetral oriental en el pueblo de Sopó. En la vereda Meusa casualmente se descubrieron unos yacimientos arqueológicos importantes, datados cerca del año 800 a.C., definido como el periodo muisca temprano. La zona de Meusa se han excavado 2 cementerios que están relacionados con la época muisca, como les decía, más o menos entre 900 y 1200 años de antigüedad. Hemos encontrado lo que nosotros llamamos enterramientos directos o primarios, que es cuando colocan al individuo, hacen un hoyo en la tierra, colocan al individuo, la mayoría de las veces
colocados en posición flexionada, es decir, como si estuvieran en posición fetal, ¿no? Se han encontrado otro tipo de enterramiento, tumbas que nosotros llamamos de cancel. ¿Qué es una tumba de cancel? Es una tumba en la cual las paredes laterales le colocaban lajas de piedra, lajas delgadas, y colocaban al individuo siempre extendido, ¿sí? Boca arriba extendido, y por lo común hacia la parte de los miembros inferiores de los pies les colocaban una o dos vasijas de barro como parte de esa agua general. Sopó es una tierra mágica que envuelve misterios y leyendas sobre la memoria del Dorado. Aclaremos algunas dudas con la historiadora Ruth Borges, quien nos hablará de la historia del pueblo de la Roca Fuerte. Acá en este valle, según los registros, encontraban tres aldeas grandes, Sopó, Cueca y Meusa. Hacia 1600 el visitador Luis Enríquez los lleva a la parte de Unta, en Toquencipa, y allí trata de ubicarlos o los ubica, los llevan a la fuerza, pero era un territorio seco, árido. Los nativos de Sopó no aceptan, hacen resistencia, ellos venían haciendo resistencia desde siempre, no aceptan y inician un pleito en la Real Audiencia, un pleito que dura 30 años. Entonces finalmente Fray Francisco Chacón, que llega un doctrinero, llega acá y él hace toda una labor diplomática, habla con los tres jefes de las tres aldeas de Sopó, Cueca y Meusa, y les pregunta que en dónde les gustaría agruparse, y ellos escogen Cueca por ser equidistante a las dos, a Meusa y al viejo Sopó. Entonces así hacen una procesión y se reúnen los tres poblados aquí en la plaza, entran a la iglesia, que era una casa, una cuca que había en ese lugar justo donde está la iglesia, y ahí celebran la primera misa el 25 de mayo de 1653. En los años 30, los extranjeros venían a Colombia con el fin de estudiar la diversidad que aún existía. Bolínder fue un etnólogo y arqueólogo que llegó a nuestro país en la década de los 30, probablemente atraído por los hallazgos de Conrad Cross en San Agustín. Recordemos que este Cross lleva 21 estatuas, ¿no?, de San Agustín. Ese es el legado que nos dejó. El Estado destina recursos y emprende pues esta gran campaña. Bolínder lo contrata y lo envían en una expedición a Llanos. Cuando regresa Bolínder de allí, pues probablemente ya en el instituto tienen información sobre los municipios en la sabana que probablemente tienen yacimientos arqueológicos. En el pueblo de Sopó, un increíble hallazgo fue encontrado y registrado por el etnólogo Bolínder en 1935. Bueno, ¿qué hallaron en esas? Bueno, aparte de los cuerpos estaban, las tumbas eran rectangulares, selladas con lajas de piedra, o sea, eran unas tumbas estilo rectangular, unas fosas ahí en la tierra, y las sellaban, las tapaban con lajas de piedra. Los cuerpos estaban en posición de cúbito dorsal, o sea, horizontal, boca arriba. Esa datación que le da el arqueólogo es del año 800. Las vasijas de cerámica en esta cultura eran en gran medida objetos rituales. En una finca de la falda de la montaña de Sopó, Bolínder encontró unas vasijas en tributo a la diosa Bachué. Esas urnas se encontraron dos urnas, una que contenía dos figuras, un tunjo de oro, las urnas antropomorfas, o sea, con figura humana, y una de las urnas tenía una puertecilla hacia la altura del estómago, y dentro encontraron un tunjo de oro y una diosa Bachué en forma de serpiente, ¿no? En el hallazgo del cementerio de Altamira, Bolínder registró dos cráneos poco comunes. Eran deformes y grandes. Además, encontró un cráneo con perforaciones de tipo quirúrgico, con fines médicos y de sanación. Se encontraron dos cráneos, precisamente los dos que corresponden a las dos tumbas, con entierro múltiple.
Entonces realmente el grande era un cráneo grande, bastante notorio. Estos individuos grandes, muiscas, como son del periodo temprano, probablemente fue algún disidente de los guanes, que es donde se han encontrado similitudes en el manejo de los cráneos. Y los mencionan los registros de los cronistas que estos individuos guanes eran hombres grandes, altos. Entonces probablemente este señor es un disidente que baja y viene y se aposenta, se establece aquí en Cueca, en el lado de Cueca, y conforma inicia aquí la conformación de su aldea. El aplanado, el alargado, que también lo ve nuestro historiador Enrique Ortega Ricaurte. Justamente en ese hallazgo, los 3 cráneos de gran interés fueron esos 2 que acabamos de mencionar, por lo grandes, y el otro no grande, pero sí con evidencias de cirugía. Entonces ese cráneo se guardó especialmente hasta que llegó años más tarde de nuestro respetado y admirado arqueólogo Gonzalo Correal Urrego. Estudió el cráneo, lo llevó a rayos X, le hicieron todas las mediciones, estudios con rayos X en la clínica Chayo y emitieron los resultados de ese cráneo. Correspondía a una mujer, una craneoplastia, al menos hasta ahora se ha encontrado esa evidencia. La finca Altamira actualmente es uno de los pulmones de Sopó. Este lugar es la memoria de distintos sucesos como las excavaciones de Bollinger, pero también ha sido por las importantes personas que han habitado la hermosa y misteriosa finca Altamira. Entrevistaremos a Luis Campuzano, persona que habita la finca actualmente. Él nos contará la historia de la finca y la profunda relación que tiene con Ena Rodríguez, una artista que fue pionera en el desnudo y las reflexiones de género en Colombia. Como la hacienda Altamira, que seguramente en épocas del siglo XIX fue realmente un terreno muy grande, que yo creo que iba hasta la mitad de la montaña subiendo hacia el Tornono, y por eso se le conoce con el nombre de hacienda. Pero después de eso tuvo muchas particiones y actualmente está el terreno de la Casa Quinta, algo menos es un poco más de una fanegada de terreno en plena área urbana. Esta finca perteneció a una familia Iregui hasta finales de la década del 60. En el momento que la compró una artista plástica muy conocida en su momento y después, digamos, olvidada por la historia, compró esa finca, era la artista, la maestra Ena Rodríguez Parra, y ella estuvo vinculada más de 30 años con este terreno. Ena Rodríguez nació a comienzos del siglo XX, hay una duda sobre su fecha de nacimiento, pero es más o menos en los años 1910. Muy temprano entró a estudiar arte en la Escuela de Artes de Bogotá. Maestros notables como el maestro Cano, Roberto Pisano, Ramón Barba fueron maestros de Ena Rodríguez. Se ganó una beca del gobierno colombiano para hacer estudios de profesionalización en las artes en Francia y en España. Se fue en 1931, volvió al país en 1937. Pero antes de eso tuvo una figuración muy importante en lo que se conoce como el movimiento de los Bachué. Muchos artistas se reunieron, especialmente literatos. Con sus voces reivindicaron ellos mismos lo que consideraban debía ser el papel social de los artistas en el arte colombiano. Y era una reivindicación de tipo social, nacionalista y reivindicando nuestras verdaderas naturalezas mestizas. Entonces, la visión de lo precolombino, la visión de lo afro y del resultado del mestizaje con lo español siempre fue su bandera principal. Ena participó directamente en ese manifiesto de los Bachué. Eso fue un documento que se publicó en lecturas dominicales durante 3 domingos en 1930 en El Tiempo,
y Ena Rodríguez fue la encargada de la diagramación de los suplementos, lo que en esa época se llamaba la decoración. Única mujer participante del movimiento de los Bachué. Fue profesora de la Escuela de Artes, después de la Universidad Nacional, hasta que se pensiona bien entrada la década de los años 50 de la Nacional, y en ese entonces tiene muchísimo renombre y muchísima importancia porque para Mario Lacerna ella funda el Departamento de Artes de la Universidad de los Andes y durante 15 años fue su directora, más o menos 1950 hasta el 65. Discípulos que pasaron por sus enseñanzas: Luis Caballero, Beatriz González, Gloria Sea, el maestro Mansur. Todos fueron tocados de alguna manera por esa visión del arte de Ena Rodríguez. Muchas colecciones colombianas, privadas colombianas, tienen obras de Ena porque Ena hacía retrato. Al igual que Roda lo hizo en la década del 70 y del 80, Ena retrató a muchísimas personas de la sociedad bogotana en la primera mitad del siglo XX. Muchas obras de ella son consideradas un arte menor. En los años 50, para el Teatro Colón de Bogotá, realizó modelos de manos y de pies de personas que venían a presentarse o a dirigir la orquesta sinfónica en el Teatro Colón, y hay montones de manos de figuras como Nicanor Zabaleta, Andrés Segovia. Se presentaron en Bogotá y fueron recordados en eso que se llamaba el Museo del Teatro de Colón. No existe, afortunadamente todavía se conservan algunas de esas piezas hechas por Ena Rodríguez en yeso, al igual que un arte que desapareció, que era la hechura de mascarillas mortuorias. Ena Rodríguez apareció en la revista Cromos por haber hecho la mascarilla mortuoria de Monseñor Perdomo en la Catedral de Bogotá. Era el arzobispo de Bogotá y hoy está en proceso de canonización. Ena hizo una mascarilla mortuoria. Se conserva con muchas obras de Ena del periodo, especialmente del periodo de la Escuela de Artes de Bogotá, que están en la sala Ena Rodríguez en el Museo de los años 40 en Bogotá, en el barrio Restrepo. Hay algunas en el Museo Nacional, una obra que ganó una medalla de bronce en el 7º Salón Nacional de Artistas. Está la reseña de su participación en todos los salones nacionales de artistas desde 1940. Hay una obra de ella en la colección del Banco de la República. También hay una escultura, digamos que atribuida, pero es de la colección de Ena Rodríguez, que se llama Las Montañas, en la colección del Museo Nacional. Sopó es una tierra protegida por la montaña de Pionono, cuidando las historias de todas las personas que han vivido y dejado su legado para mantener viva esta historia de Sopó, la Roca Fuerte.